Hola, bienvenidos de nuevo a Simposio para continuar hablando sobre la obra, el pensamiento, la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y en esta ocasión vamos a ver pues un tema que me parece interesante, no tanto por la propuesta tomista, sino por la serie de estereotipos que a veces se generan en torno a ciertas profesiones. Bienvenidos. El privilegio de ser filósofo. Para Santo Tomás, el filósofo no tiene un acceso privilegiado de que estén excluidos los no filósofos. Su comprensión de la estructura inteligible del mundo, como la presenta la experiencia, es el resultado de la reflexión sobre los datos de esa experiencia y de la comprensión de aquellos datos que son, en principio, datos de la experiencia para todos, sean filósofos o no. Santo Tomás no pensaba que el filósofo gozara de un acceso privado a una esfera de la realidad de la que estén excluidos los demás hombres. El hombre común y corriente aprende los principios metafísicos fundamentales a pesar de que no los formula en la forma abstracta en que los hace el filósofo. Estemos de acuerdo o no con el análisis aristotélico tomista de las causas o del acto y la potencia, de lo que ya hemos hablado en algunos videos anteriores, dando apenas algunos esbozos. Es obvio que en este campo Santo Tomás no trabaja suponiendo que él tenga un acceso privilegiado a una esfera de la existencia de la que está excluido el hombre ordinario. No pretende dar noticias sobre la existencia de cosas hasta ahora desconocidas por los simples mortales. Pero cuando la metafísica se dirige hacia el conocimiento de Dios, ¿no pretende acaso ser capaz de trascender la esfera de la existencia ordinaria y traer noticias sobre la existencia de un ser que está más allá de los límites del conocimiento humano? Todos nosotros, las personas más o menos juiciosas, tenemos alguna noción de ese concepto Dios. No hablemos ahorita de las experiencias personales ni de las creencias religiosas, pero todos en algún momento, quizá concediendo que sea como herencia cultural, pero hemos ido aceptando esa noción de Dios y vamos aceptando también que es una noción siempre de un ser trascendente. Ahora, si llevados por un materialismo irreflexivo, dudamos de la verdad de la existencia de Dios, inevitablemente planteamos preguntas pues sobre el origen, la causa, el fin de todo lo demás. Independientemente de que nuestras posturas puedan ser deístas o teístas, es decir, que creamos simplemente en la existencia de un ser superior, un ser primero, un ser absoluto, que sería la postura del deísmo, o que aceptemos que este Dios es además un Dios personal al cual nos podemos dirigir, el cual interviene en nuestras vidas. Independientemente de esto, y decía yo, aún llevados por un materialismo totalmente a ultranza, si somos un poquito inquisitivos y curiosos, pues nos planteamos preguntas como, ¿hay acaso un Dios? ¿O existe Dios? Y si somos más refinadamente intelectuales, preguntaremos quizá, ¿hay un algo único que sea infinito
omnisciente, omnipotente, etc. Suponemos entonces que antes de tratar de contestar esas preguntas, necesitamos encontrar un método que nos permita responderlas. El punto de vista de Santo Tomás en ese sentido es muy distinto. No considera que se necesite un método especial, una disciplina propia para responder estas preguntas tan naturales acerca de si existe o no un ser infinito, un ser absoluto. La actitud de Santo Tomás es de hecho muy diferente. Para él, la reflexión atenta sobre el significado objetivo de, por ejemplo, la generación y la corrupción de las cosas, es decir, que empiecen a surgir cosas y luego dejen de existir, revela necesariamente una relación de dependencia de las cosas que se generan y se corrompen con algo que no es ellas mismas, con algo que no se genera ni se corrompe, ni tampoco puede hacerlo. Santo Tomás está convencido de que si un hombre presta atención a la estructura metafísica de las cosas en cuanto tales, en cuanto entes, se le revela su dependencia existencial respecto de algo que las trasciende. Tan simple como que la generación, por ejemplo, de un animalito depende existencialmente, para que exista ese gatito, depende de un gato y una gata que trascienden la existencia de este ente que debe su causa a estos dos. Y estos dos, a su vez, dependen, y así vamos viendo que en una cadena que no se puede extender de manera infinita, tenemos que llegar a una causa generativa primera que en sí misma no fue generada ni se genera, pero que tampoco se corrompe, porque si se deshiciera, si dejara de existir, si se corrompiera, en el momento en que eso sucediera, todo lo demás dejaría de existir. Está convencido de que si un hombre presta atención a la estructura metafísica de las cosas en cuanto a tales cosas, se le revela que su dependencia existencial respecto a algo que las trasciende es algo necesario. La función de los argumentos que prueban la existencia de Dios, esos famosos 5 argumentos que encontramos en la Suma de Santo Tomás, es dar un testimonio explícito del proceso de análisis y reflexión metafísicos. Así, la existencia objetiva de un ser completamente independiente y del que dependen existencialmente las cosas que caen dentro del campo de nuestra experiencia natural, se revela fuertemente a la inteligencia que lleva a cabo el análisis de la estructura metafísica de las cosas. En este sentido, la inteligencia conoce primero las cosas materiales y puede considerarlas desde un punto de vista metafísico. Haciéndolo así, llegará por el proceso de análisis a ver las cosas como dependientes de algo que está más allá de ellas. Entonces surge la pregunta de ¿qué clase de ser es ese algo? Sus famosas 5 pruebas o argumentos de la existencia de Dios son entonces una prolongación de la reflexión sobre las cosas como tales, acerca de lo cual ya también hemos hablado en videos anteriores. De esta manera, puede decir que, cito de la obra de Santo Tomás de Veritate, todos los agentes cognoscitivos conocen a Dios
implícitamente en todo aquello que conocen. Fin de cita. Eso está tomado del De Veritate. Cuando el metafísico afirma la existencia de Dios, no considera que esté explorando una esfera de la experiencia, de la realidad, de la que estén excluidos los no filósofos. Empieza con lo que todos empiezan y reflexiona sobre los datos comunes de la experiencia. Pero tiene un poder de análisis reflexivo que, si uno es estimulado por el interés necesario, lo lleva a ser un filósofo. Esta es la nota distintiva del quehacer filosófico. El desarrollo de este poder analítico reflexivo, estimulado por un interés que va más allá del interés común por las cosas. De manera que el filósofo, cuando hace metafísica, trae al nivel de la reflexión consciente y explícita verdades que muchos no han aprendido nunca. Quizá no lo han hecho conscientemente, a pesar de que las verdades, una vez aprendidas, arrojan luz sobre el contenido de nuestras experiencias. Cuando Santo Tomás habla del filósofo que llega a la afirmación de la existencia de Dios, no quiere decir que el filósofo pueda trascender la experiencia humana y las limitaciones de la inteligencia humana. Para nuestro autor, la inteligencia humana como tal está abierta a toda la realidad, es decir, a todo el ser, en el sentido de que es la facultad de aprender lo inteligible y todo ser es como tal inteligible. Y esto significa que en la vida presente, la inteligencia humana solamente puede conocer la realidad espiritual o suprasensible en tanto que ésta se manifiesta en el mundo material. O sea, en tanto la reflexión activa de la inteligencia discierne la relación del objeto finito que entrega la experiencia directa con lo que trasciende nuestra experiencia directa natural. Dicho en palabras de Santo Tomás, cito, nuestro conocimiento natural tiene su principio en los sentidos y por ello solo puede alcanzar hasta donde puede llevarle la reflexión sobre lo sensible. Esto lo dice en la primera parte de la Suma, la cuestión 12, el artículo 12. Y en otro añade, cito, lo que no cae bajo la actuación del sentido tiene imposibilidad de ser aprendido por el entendimiento humano, sino en tanto es deducido de lo sensible. Es decir, no se aparta Santo Tomás de su convicción de que la realidad sensible es la fuente primera de nuestro conocimiento. Pero entonces, ¿cómo se llega a esa afirmación de la existencia de Dios? Pues ya lo hemos dicho, por una reflexión activa de la inteligencia que se basa en estos datos sensibles. De esta manera, podemos tener un conocimiento natural de Dios, solo en tanto las cosas finitas señalan más allá de sí mismas y manifiestan la existencia de algo de lo que dependen. Aquello de lo que dependen será un principio último, un principio originario, que es precisamente el ser inmutable, incorruptible, que no se genera ni se corrompe, lo que todo mundo llama Dios. Por ello, los argumentos sobre la existencia de Dios dicen primordialmente algo acerca de las cosas
que caen dentro del campo de la experiencia. Dicen que estas cosas dependen de algo que las trasciende, pero no dan al filósofo ni a ningún otro hombre una intuición de Dios. Sobre este tema de la intuición como vía de conocimiento hemos de hablar en otro momento. Pero como experiencia sensible, cualquier experiencia más inmediata de Dios que no sea a través de los sentidos, debe ser entonces de carácter sobrenatural y obra de Dios mismo dentro del alma. Pero esta ya no puede ser obtenida por el análisis y la reflexión filosófica. Santo Tomás no negará la posibilidad de esta experiencia suprasensible, sobrenatural, pero esto ya es origen del terreno de lo místico. No, en filosofía llegamos a la convicción de la existencia de Dios por un simple esfuerzo de reflexión intelectual que no se conforma con ese primer grado de abstracción sobre los datos sensibles de la experiencia que nos dan las cosas. Ahora, debe añadirse que no solo depende del entendimiento de la experiencia sensible para la adquisición inicial de este conocimiento, sino que el entendimiento usa de ese conocimiento adquirido siempre utilizando imágenes. Es decir, una vez que hemos adquirido un conocimiento, no podemos avanzar en nuestra comprensión intelectual de la realidad sin emplear imágenes. Y estas imágenes son siempre el resultado de la percepción sensible. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en la primera parte, en la cuestión 84 del artículo 7, uso ahora la traducción de Salvador Abascal, dice: en el estado de la vida presente y en cuanto el alma está unida al cuerpo, nada puede comprender la inteligencia humana sin recurrir a los, traduce Abascal, pongo entre comillas, sin recurrir a los fantasmas. Utiliza así efectivamente Santo Tomás la palabra latina fantasmata, que se refiere precisamente a esa representación de la realidad, pero que es una representación inmaterial, como lo sería un fantasma. Otras traducciones dicen que no puede lograr nada sin recurrir a un acto de la imaginación. Continúo leyendo. Sin recurrir entonces a un acto de la imaginación y de otras facultades sensibles, no solo para recibir nuevos conocimientos, y perdón, ya me perdí, pero lo retomo. No solamente cuando se trata de adquirir un conocimiento nuevo, sino también cuando quiere hacer uso de una ciencia o de un conocimiento ya adquirido, la inteligencia está obligada a recurrir a la imaginación, es decir, a generar imágenes intramentales, y a las potencias sensibles, es decir, a estas facultades sensoriales. En su ejercicio es impedida por una simple lesión infligida a un órgano sensorial. De esto comenta en otro punto que ahorita voy a ampliarlo. Pero sigue diciendo: cualquiera puede experimentar en sí mismo que cuando trata de comprender algo,
se forme imágenes a modo de ejemplos que pueda ver o recordar el olor, el sonido, etc., para así poderlos comprender. Por ello también cuando queremos comprender algo o hacerle comprender a otra persona algo, ponemos ejemplos tomados de la realidad sensible, a partir de los cuales se puede comprender con esas imágenes esa realidad de la que estamos hablando sin tener necesariamente nosotros ese objeto, esa cosa delante de nosotros. Dice entonces, termino aquí de leer esta parte, cuando no contenta con comprender para sí misma, trata también de hacerse comprender por otra inteligencia, le propone comparaciones sacadas de elementos sensibles para permitirle a su vez el formarse estos fantasmas, estas imágenes. Ahora bien, a fin de darle sustento a esta concepción de Santo Tomás, el término imagen o fantasma debe entenderse como un sinónimo de idea, concepto, palabra, símbolo. Si el uso de la imaginación está impedido, decía en lo que estaba yo leyendo, si el uso de la imaginación está impedido por una lesión orgánica, en alguno de los videos anteriores ya lo comentábamos, si por ejemplo la persona es sorda o invidente o tiene una lesión en el sentido del gusto, del olfato o del tacto, si hay este tipo de lesión orgánica, el poder de un hombre, de una persona, para usar el conocimiento adquirido, pues queda en cierto sentido disminuido, sobre todo si esa lesión es de nacimiento, si es congénita. ¿Por qué? Porque su capacidad para generar esa imagen intramental está, por decirlo así, filtrada por ese impedimento. Si la persona jamás ha visto el color rojo, no puedo yo pedirle que imagine nada rojo. Pero decíamos en ese video anterior, sí puedo asociarlo y decirle, bueno, es como el jitomate, como la fresa, como la sangre y como la sandía. En el interior de la sandía, obviamente, no por fuera. Pero en fin, esto le va a permitir asociar, pero no va a tener claramente ese fantasma, esa imagen, ese concepto tal cual del color rojo. Entonces, las cosas incorpóreas, y hay muchas realidades incorpóreas, los sentimientos, las emociones, las cantidades, conceptos como distancia, como tiempo, vida, muerte, amor, odio, etc. Todas las cosas incorpóreas de las que no hay imágenes visuales o propiamente sensibles son conocidas por nosotros por medio de la comparación de los cuerpos sensibles. Y por eso podemos decir un tiempo larguísimo, porque la longitud sí la puedo yo medir y sí puedo tener una conciencia experiencial de haber percibido por los sentidos algo muy largo. Entonces digo un tiempo larguísimo. Un amor ardiente. No arde nada cuando se ama, pero para significar que es algo que quema, es algo que desborda nuestra capacidad y decimos un amor ardiente. Una tristeza profunda. No, la tristeza no genera un hueco, un hoyo, un abismo en el interior del cuerpo. Pero hemos experimentado, por ejemplo, al mirar un pozo, un barranco, algo muy profundo, hasta perderse
en algo oscuro, impreciso, y decimos una tristeza profunda. Entonces, estas cosas incorpóreas de las que no hay propiamente capacidad de generar una imagen sensible, recurrimos entonces a imágenes de lo sensible para poder dar a entender estas realidades incorpóreas. Ahora, bien es cierto que lo podemos llegar a relacionar porque a final de cuentas, si hay una percepción experiencial, no a través de los sentidos corpóreos, pero así a través de una sensibilidad, repito, de experiencia por el sistema nervioso, que nos permite sentir miedo, sentir amor, sentir tristeza, sentir enojo. Y por eso podemos hacer estas asociaciones. Y así, cuando comprendemos algo de las cosas incorpóreas, necesitamos recurrir a imágenes sensibles de los cuerpos, porque no hay imagen propia de estas cosas, no hay una imagen propia de la tristeza o del odio o del amor o del miedo o del enojo, pero gracias a eso podemos comprenderlas. Y entonces ni siquiera el filósofo puede liberarse de esta dependencia del entendimiento respecto a la percepción sensible. Y esto va a ser muy importante precisamente para poder dar lugar a todo este conocimiento metafísico de la realidad, en donde podremos entender finalmente que no solamente la realidad es corpórea, sino que la realidad está formada por una cantidad de entes, quizá innumerable, de características incorpóreas, de estructura ontológica incorpórea, y que sin embargo existen y que podemos nosotros llegar a conocer y entender por una simple reflexión analítica de la misma realidad. Así pues, y a manera de conclusión, Santo Tomás estaba convencido de que hay un deseo natural de conocer al Ser Supremo, pero este deseo es racional en la medida en que haya medios disponibles. ¿Cuáles son estos medios disponibles? La realidad que nos rodea. Ahora bien, la reflexión filosófica no es un medio suficiente para satisfacer plenamente este deseo, ya que nuestra dependencia natural respecto a la experiencia sensible y la imaginación nos hace imposible penetrar en esa esencia divina. El filósofo, cuando ejercita la metafísica, no puede trascender la limitación del entendimiento humano, limitación que es común a todos. Por ello, no es que haya un privilegio en el filósofo. El filósofo simplemente está utilizando las herramientas comunes para todo ser humano en su ejercicio de reflexión sobre la realidad. Lo que distingue al filósofo es el grado de abstracción al que llega en su ejercicio de reflexión, procurando no solamente detenerse en el primer dato sensible de la realidad, sino abstrayendo de manera formal, es decir, independientemente de la materialidad de las cosas, y a partir de ello sacar, por medio de un razonamiento, las causas primeras y el fin último de toda esa realidad, y poder llegar a ese conocimiento de un ser supremo que rebasa la realidad sensible misma,
pero que está, por decirlo así, dictada por esa realidad. Lo que está aquí, lo que existe, lo que se genera y se corrompe, debe su existencia a algo anterior, superior y trascendente que no lo percibo por los sentidos, pero que necesariamente es causa y origen de ese devenir de composición y destrucción de las cosas. Por ello no debemos esperar ni de la filosofía ni de la metafísica como tarea filosófica descubrimientos asombrosos. Conocer a ese ser supremo, a ese llamado Dios, a esa causa primera, será tarea de otra disciplina que también desarrolló Santo Tomás y que es la teología, de la que hablaremos en capítulos posteriores. Y finalmente, antes de despedirnos y agradecerles como siempre su atención, les pedimos muy humildemente, por favor, comenten este video. Es muy importante que la casilla de comentarios esté activa para que el algoritmo de esta plataforma de YouTube detecte el video como algo vivo, como algo que está generando respuesta y entonces pueda aparecer como una recomendación. Si no, el algoritmo lo desecha y queda ahí archivado para el olvido. Es muy importante sus comentarios. Además, recuerden que la tarea filosófica no es un simple arrojar información. La tarea filosófica es ante todo una tarea reflexiva. Es muy importante ver cómo están ustedes reflexionando, pensando, elaborando en su mente todas estas ideas de Santo Tomás que estamos tratando de transmitirles de una manera muy imperfecta, pero tratando de hacerlo pues un poco más asequible, porque pues a veces la lectura de Santo Tomás es tediosa, es larga, pero en fin, se trata de que ustedes respondan, que digan, no, pues esto me parece, que no, que sí, que podría ser, que tal autor dice, que Aristóteles comentaba, pero que las escuelas de no sé dónde dice. Activar este diálogo filosófico. No dejen de compartir este video. Es muy importante también que se comparta, es conocimiento. Es una invitación a que la gente deje de estar viendo pues tonterías que hay en las redes sociales y reciban un poquito más de cultura. Por favor, compártalo. Si esto pues ha servido de algo, si te ha gustado, dale like o incluso dale un dislike, un no me gustó, pero reacciona por favor a nuestros videos. Y lo más importante, suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Y si conoces a alguien que le puede interesar, por favor invítalo, que se suscriba a nuestro canal. Necesitamos crecer en Simposio, es muy importante para nosotros saber que este esfuerzo que estamos haciendo está sirviendo de algo. Y bueno, no me resta más que pedirle a Dios que Él, ese Dios que podemos conocer por la inteligencia de todo corazón, los bendiga.